En la actualidad, muchas ciudades del mundo sufren episodios de contaminación del aire, caracterizados por niveles altos de ozono y otros contaminantes secundarios, en lo que se conoce como smog fotoquímico. Si bien el ozono en las altas capas de la atmósfera ejerce una función protectora de la vida en el planeta, en la troposfera es un contaminante secundario, principal componente del smog fotoquímico y que además actúa como gas de efecto invernadero. Para que se genere una situación de smog fotoquímico, se deben cumplir varias circunstancias, como que exista un tráfico importante, las temperaturas sean cálidas, haya una buena exposición solar y poco movimiento del aire para que se acumulen los reactivos. Así, situaciones anticiclónicas o la inversión térmica favorece su formación. En la situación habitual, el aire caliente, cargado de contaminantes, es menos denso y asciende hacia zonas de mayor altitud. En el caso de inversión térmica, una capa de aire caliente se sitúa a una cierta altura, comportándose como una tapa que impide la difusión del aire más frío cargado de contaminantes. Esta situación convierte la atmósfera urbana en un gigantesco reactor químico. En este gráfico se representa lo que sucede, la variación de los niveles de ozono junto con la de otros componentes urbanos a lo largo de un día. En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7, 8, se observa un incremento de los óxidos de nitrógeno, señalados aquí con la línea gris y negra, y de los hidrocarburos señalados en la línea punteada. ¿A qué se debe? Pues que comienza la actividad de la ciudad con gran afluencia de vehículos y como todavía no hay insolación, las reacciones fotoquímicas no se han iniciado. Conforme avanza el día, sale el sol y comienza la fotoquímica atmosférica. Así se observa la disminución del monóxido de nitrógeno, que se va oxidando al dióxido de nitrógeno, aparece una alta concentración de ozono. Por el contrario, los niveles de hidrocarburos disminuyen. Esto es debido a que empiezan a participar en reacciones químicas. Aparecen nuevas sustancias, como los aldehídos, aquí en color naranja, de forma que a partir del mediodía el ozono ya ha ejercido todo su poder oxidante, lo que hace que caigan su concentración, igualmente los hidrocarburos. Para entender lo que ha sucedido, vamos a estudiar el mecanismo global del smog fotoquímico. Este implica una serie de contaminantes precursores, como son los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, que en presencia de luz solar llevan a un complejo sistema de reacciones que llevan a lugar a la formación de ozono y otros contaminantes como ácidos, peróxidos, aldehídos, el PAN o nitrato de peroxiacetilo, etc. Los precursores son los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles. Los óxidos de nitrógeno proceden en su gran mayoría de los motores de combustión. Y los compuestos orgánicos volátiles pueden proceder tanto ser de origen natural, como los terpenos aquí dibujados o el isopreno, pero principalmente proceden de fuentes antropogénicas, como la combustión incompleta o la evaporación de disolventes, spray. Por último, la luz solar actúa como un catalizador que acelera todo este tipo de reacciones, por lo que este tipo de contaminación es más acusado en ciudades muy soleadas, en verano y en las horas del mediodía. Podríamos decir que en una atmósfera limpia, en que no hay presente hidrocarburos, el ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno se mantiene en equilibrio. Así, la disociación del dióxido de nitrógeno da lugar a monóxido de nitrógeno y oxígeno atómico, que reacciona con una molécula de oxígeno para dar lugar a ozono. La posterior oxidación del monóxido de nitrógeno por ozono genera dióxido de nitrógeno y oxígeno atómico que entra nuevamente en el ciclo. Pero si existen hidrocarburos en el medio, el ciclo se distorsiona. Así, por ejemplo, con los alcanos, estos reaccionan en primer lugar con el radical hidroxilo, dando lugar a un radical alquilo, que es oxidado por oxígeno para dar el radical peroxilo, y este interacciona con el monóxido de nitrógeno, dando dióxido de nitrógeno y un nuevo radical alcoxilo,
que experimenta una fragmentación radicalaria para dar un nuevo radical alquilo, que entra otra vez en la etapa de propagación para continuar reaccionando, y un nuevo contaminante, el formaldehído, además de la formación neta del dióxido de nitrógeno. Si se trata de un alqueno, lo primero que ocurre es la adición radicalaria del radical hidroxilo al doble enlace para generar un radical alquilo. En presencia de oxígeno da un radical peroxilo capaz de oxidar al monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno para dar un radical alcoxilo. Nuevamente la fragmentación o ruptura del radical alcoxilo genera un aldehído, un radical alquilo, que entra otra vez en el ciclo de reacciones, y este radical alquilo puede a su vez sufrir reacciones para dar nuevos aldehídos y la oxidación del monóxido de nitrógeno para dar el dióxido de nitrógeno. En estos dos primeros procesos, con alcanos y alquenos, hemos visto cómo las reacciones en presencia de monóxido de nitrógeno y luz solar ha llevado a la formación de aldehídos y dióxido de nitrógeno. Pero quedaría por ver la formación del ozono troposférico y de otro componente muy importante en el smog fotoquímico, el llamado PAN o nitrato de peroxiacetilo.